En el estudio justo platico con ella, con Blanca Alcalá, candidata de la Alianza PRI Partido Verde Encuentro Social, rumbo a la gubernatura de Puebla. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy bien, muy contenta de verte, de saludar al auditorio y bueno, de conversar contigo lo que ha representado todos estos días de campaña. Una semana bastante intensa, siempre con estos contrastes, como contrastes el estado de Puebla. Estos últimos días, como bien lo decía tu nota, pues definitivamente aquí en Puebla capital, pero también en los primeros días de la semana visitando la Mixteca poblana, esto que le llaman la Mixteca Alta, Tepeji de Rodríguez, Huatlaclauca, en fin, lugares en donde la constante, a pesar de la dualidad que existe en Puebla, sin duda son de abandono, de maltrato, eso es lo que me dice la gente, y en algunos casos hasta de persecución. Y te digo rápidamente por qué. Abandono porque, bueno, tu nota hablaba de que aquí en Puebla capital la gente de verdad está preocupada porque en muchas de las colonias se dejaron atrás estos programas que de manera permanente veníamos realizando con la participación de ellos para atender la pavimentación, para atender demandas muy urgentes, como tenían que ver los temas del agua potable, que de verdad es una constante que le preocupa a los habitantes de la capital y de los municipios que después de que se privatizó el agua, pues hoy la pagan mucho más cara, es más escasa, el servicio no se ha resuelto y que bueno, necesitan ser atendidos. Otro de los constantes tiene que ser también con los temas de la seguridad. Ya te decía yo que, bueno, 9 de cada 10 poblanos se sienten inseguros y esto va de la mano con la falta realmente de mejores prestaciones a los policías, mayores capacitación, mayor entrenamiento. Ellos mismos me lo han dicho, cuando no estando en activo, de repente se acercan y me plantean parte de su problemática. Sí, tú me decías que, vaya, finalmente en estos últimos días aquí en la capital del estado has tenido un reencuentro, Así así es. lo defines, un reencuentro con los Así es, poblanos. con todos los que, pues en donde hicimos esa obra pública en esos 3 años que me permitieron servirles, lo mismo en las unidades habitacionales, en las juntas auxiliares, donde, bueno, las problemáticas como las del registro civil siguen siendo una constante aquí y en todo el estado. La verdad es que tú recordarás que cuando asumí la candidatura, yo ofrecí que regresaríamos de manera plena el registro civil en las juntas auxiliares y como es otras facultades. ¿Por qué? Porque son quienes atienden a sus pueblos, a sus comunidades. Y hoy también es mucho más caro, más difícil para ellos el poder accesar a un documento oficial tan importante como puede ser el acta de nacimiento. Y con ello, muchos de los servicios que hoy tienen que pagar los ciudadanos, en donde les resulta más lejos, pues poder accesar a este servicio. Y mira que ha sido dramático. Se ha regresado después de que yo lo ofrecí, se presentó una iniciativa en el Congreso en donde, bueno, a una parte de las juntas auxiliares se les regresó el registro civil, a otra parte no. La respuesta ha sido hasta que pasen el examen o después de las elecciones. La verdad es que la gente no puede esperar a después de las elecciones para resolver un trámite. Este es un poco del abandono y del maltrato al que yo hago referencia y que, bueno, se repite en otros estándares o en otros sectores, como por ejemplo el del sector salud, Juan Carlos. La verdad es muy preocupante que las mujeres, por un lado, hoy me dicen que aunque están las unidades hospitalarias muy grandes, muy bonitas a orilla de la carretera, la verdad es que no hay los médicos suficientes, el ginecólogo, el pediatra, el cuadro médico básico, esto que es el día a día, esto que es lo que tenemos que atender si queremos entender que parte de las problemáticas de Puebla, bueno, están relacionadas con que tenemos el primer lugar en desigualdad, el cuarto peor lugar, te decía la semana pasada, para que las mujeres en Puebla sean madres. Bueno, ¿cómo hacerlo? Yo, además de la propuesta de visión de Estado, ya he hablado de cómo en el proyecto de presupuesto de egresos que he venido elaborando, vamos a tener, por ejemplo, 150 millones de pesos para este programa de médicos comunitarios. Uno de los temas que veíamos hace unos momentos en la nota tiene que ver con la seguridad. Así es, Entiendo yo que es un tema que de manera insistente te repiten los así habitantes es. En de todo esta el estado. zona y sobre todo de esta zona Sí, urbana sin conurbada. duda. Sí, y fíjate que ahí yo he presentado también una propuesta de un modelo de seguridad estratégica que involucra distintos conceptos. Primero, mejores policías, mejor capacitados, mejor pagados. Hoy algunos de ellos me han dicho que en estos años no han tenido realmente un incremento sustantivo en sus salarios. Incluso todo lo que tiene que ver con la capacitación permanente, esta coordinación estrecha entre las autoridades estatales, federales y municipales que atiendan el día a día con prevención, disuasión, reacción, pero también con la delincuencia organizada. Estuve en este corredor, pues que se llama el Triángulo Rojo, en Ujú. donde tenemos severos problemas del robo de combustible. No solamente pone en peligro pues lo que puede ser una explosión, Ujú. sino inclusive cómo la delincuencia organizada empieza a involucrarse con la comunidad y es muy, muy riesgoso. Y en ese sentido, pues yo he hablado de que ojalá que mucho de lo que tiene que ver con una mejor policía, con el uso de los recursos para servicio de inteligencia,
pues se use justamente para poderle dar seguimiento a estos grupos delictivos y no para perseguir ni a políticos, ni a comunicadores, ni a empresarios. Es muy lamentable que se esté revelando ahora, pues esta red de espionaje en donde con recursos públicos se ha desviado su interés, pues para seguir algunas cosas que no son de interés del Estado, que no deben ser de interés del Estado, mi vida privada o la tuya o la de un empresario, y sí por el contrario, pues estos servicios de inteligencia, todo lo que al final del día es la tecnología para poder saber cuáles son los índices, qué es lo que tenemos que, cómo detener a delincuentes. Creo que ahí es donde tendremos que hacer definitivamente una rectificación del camino y un cambio de rumbo en las cosas que sí le interesan a la gente y que es nuestra obligación como autoridades el poder responder. ¿A dónde vas este día? ¿A dónde estarás este fin de semana, Bueno, Blanca? estaré este día aquí en Puebla Capital, Ujú. con muchas de la gente con la que tuve pues la gran oportunidad de atenderlos, de servirles cuando fui su presidenta municipal, buscando siempre estos equilibrios, Juan Carlos, las demandas urgentes y los temas estratégicos. Y mañana regresaré a la Sierra Norte, también en muchos de estos municipios que son muy importantes por la población que está ahí, por las características de la población indígena, como es Huehuetla, como es Cuetzalan, como es Olintla, y por otro lado, cómo logramos estos equilibrios de hacer cosas sí urgentes, pero también estratégicas. Nos seguiremos viendo dentro de unos días Así es. más, Blanca. Invitarle a la gente a votar. La verdad es que cuando hablo de que luego se sienten atemorizados y perseguidos, me lo dicen todos los días. Hoy tenemos que vivir pues una elección que no sea de Estado, que no sea de intimidación, que sea de voto libre, secreto, sin ninguna conjetura, que quienes han sido mis compañeros de trabajo en finanzas, en desarrollo social y que me los encuentro en la calle y que me encuentran con muchísima tristeza, que les siguen presionando para que hagan su listado de 10, que den su credencial elector, como este operativo también para regresar la fotomulta y promover el voto en favor del candidato oficial, es muy lamentable. Juan Carlos, tú has sido un hombre que ha luchado por la libertad y la democracia de este país desde tu trinchera. Y si algo ya están cansados, los ciudadanos del país y de Puebla, es que este tipo de prácticas se sigan convirtiendo en una realidad. Yo los invito a que lo hagan de verdad de manera libre, secreta, por quien usted considere que tiene la mejor propuesta. Y en mi caso, la propuesta es con usted, sin ninguna atadura, sin nadie absolutamente que rendirle cuentas, salvo el poblano al que voy a gobernar. Le agradezco mucho a Blanca Alcalá, candidata de la alianza que forman el PRI, el Partido Verde y el Partido Encuentro Social, rumbo a la gubernatura de Puebla. Muchas gracias, Al Blanca. contrario, gracias a ti. Buenos Un días. placer.